Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Del libro primero de los Reyes, capítulo 11, versículos del 41 al 43. Hemos llegado, queridos hermanos, en la historia del pueblo de Israel, al momento de la muerte del gran rey Salomón, el más grande de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel. Aquel que no solo mantuvo el tamaño del reino de David, sino que hizo crecer comercialmente y en fama, digámoslo así, al pueblo de Israel, hasta el punto en que se convirtió en una, podríamos decirlo así, potencia de su tiempo. Pero también fue bajo el reinado de Salomón, que por esa grandeza, casi siempre la grandeza trae ahí su detallito escondido, y llevado por su orgullo y vanagloria, alimentado sobre todo en eso, tan carnal por así decirlo, cae Salomón bajo la tentación y la debilidad de las mujeres, y cayendo en la tentación de la lujuria y del deseo desenfrenado, arrastra al pueblo de Israel a la idolatría. Este pecado tan terrible se convirtió en la sentencia definitiva del pueblo de Israel. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, queridos hermanos, va en declive. Lo grande que llegó a ser Israel, nunca más lo volverá a hacer. Todo en declive y hacia abajo, como consecuencia de ese gravísimo pecado que el mismo rey, el más sabio se supone, el más poderoso, el que engrandeció más al reino, estableció e introdujo en el pueblo. Estamos hablando muy seguramente del año 931 a.C., como el año de la muerte de Salomón. En este momento de la historia que nos narra el primer libro de los Reyes, aparece allí, como lo escuchamos, un detalle de libro de los hechos de Salomón. Y los que no saben empiezan a buscar cuál de todos los libros de la Biblia es. No es ningún libro de la Biblia, ni siquiera era un libro que pretendía ser inspirado por Dios. Entendámoslo de la siguiente manera, queridos hermanos. Bajo ese poderío de la monarquía salomónica y copiando a los grandes reyes de las otras grandes potencias de su tiempo, a la casa real se le ocurrió, pues así como sucede con el faraón en Egipto y con los grandes reyes de Asiria y de Persia y Babilonia y todos ellos, también nosotros llevemos un registro escrito de los grandes logros y triunfos de nuestro rey. Vamos a decirlo así, era una especie de diario para alimentar el ego de los gobernantes, para después decir, mire, es que el rey hizo esto y esto y esto. Y seguramente no solamente bajo Salomón existió esa costumbre, sino que también seguramente muchos otros de los reyes de Israel, para alimentar su propio ego y que quedara escrito todo lo que ellos hicieron, asumieron lo mismo. De este libro solo se sabe que existió y se cree, según los estudiosos de la Biblia, varios de los apuntes que hemos leído hasta el momento en este primer libro de los Reyes sobre Salomón fueron tomados de allí, pero el libro desapareció. Como si cada uno de nosotros quisiera ir anotando, llevando un registro de todas sus logros y grandezas, para que más adelante sus hijos y descendientes los leyeran y su nombre se recordara por mucho tiempo. Quiero precisamente sobre este último apunte invitarlos a que reflexionemos hoy. Si nosotros llevásemos un registro de lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿qué contendría ese registro?
cuáles son los momentos de gracia, de grandeza, de gozo, de triunfo que hemos tenido en nuestra vida. Pero, a diferencia de cómo hacían los reyes, si somos honestos deberíamos no solo llevar el registro de lo bueno, sino también el otro registro, el de los errores, las equivocaciones, las caídas, los pecados y los tropiezos. ¿Qué tendría ese libro de cada uno de nosotros? ¿Qué habría escrito en ese libro en el que estarían anotadas todas nuestras acciones, las buenas y las no tan buenas? Si alguien leyera ese libro, ¿qué concluiría? Al revisar lo que hemos hecho o dejado de hacer cada uno de nosotros, ¿qué dirían de nosotros? ¿Qué clase de persona comprenderían de nosotros? Preguntémonos, hermanos, hasta este momento de nuestras existencias, ¿qué hemos hecho? ¿Qué acciones aparecerían escritas en ese libro? Tanto las buenas como las no buenas. ¿Sentiríamos gratitud ante Dios y ante la vida por lo que allí aparezca escrito? ¿O sentiríamos vergüenza? Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.